Bienvenido, bienvenida a tu podcast con la lógica del amor, un espacio diseñado para sembrar semillas de amor y conciencia en tu corazón con el propósito no solo de ayudarte a construir la vida que mereces, sino también de ayudarte a ser parte del cambio que tanto anhelas ver en el mundo. Gracias por estar aquí. Nuevamente, bienvenido, bienvenida. Soy Carol Martínez, psicóloga, terapeuta integrativa femenina y mentora de familias en vida y crianza consciente. Hoy, en el episodio número 6 de tu nuevo podcast favorito, quiero invitarte a que reflexionemos juntos sobre la crisis de deshumanización que está siendo viral en el mundo. Antes de continuar, quiero agradecer a LMC Media Center, ya que este podcast llega a ti gracias a ellos. Por otro lado, quiero honrar en este espacio a todas las mujeres que nos antecedieron, a las mujeres de nuestro linaje, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, sin cuya existencia no estaríamos coincidiendo hoy en este espacio. También a todas aquellas heroínas que dedicaron su vida para recuperar lo que en algún momento nos fue arrebatado y a aquellos hombres que decidieron romper el pacto silencioso que a lo largo de la historia ha buscado anular nuestro derecho inherente a ser vistas y tratadas como seres humanos completas, valiosas, poderosas y libres. No importa con qué género te identifiques, este tema también te toca a ti. Así que gracias por quedarte hasta el final. Como colombiana, crecí en medio de una sociedad donde el consumo de alcohol alrededor de los niños, la violencia muchas veces era entendida como sinónimo de disciplina y, por supuesto, donde el machismo es uno de los principales pilares relacionales. Esto me significó como mujer que desde pequeña me vi en la necesidad de comprender que debía estar atenta a las intenciones y movimientos de los hombres a mi alrededor. Aproximadamente a los 9 años, mientras se realizaba una reunión en mi casa, un adulto cercano metió la mano debajo de mis cobijas para tocarme mientras dormía. Pero me desperté y llamé a mi papá, quien alcanzó a acudir para protegerme. Durante toda mi adolescencia tuve que soportar comentarios, miradas y actitudes morbosas por parte de hombres adultos y mucho mayores que yo, incluso eran 2 en particular. Eran personas y hombres conocidos y cercanos a mi familia, y cuando yo me quejaba sobre ello, ellos decían que yo era una exagerada odiosa, que me creía mejor que ellos. A mis 16 años fui ridiculizada por el que se suponía que era mi amigo y sus compañeros de colegio, porque consideraban que yo era demasiado delgada y simple, por lo que no cumplía con sus estándares de belleza. En esa misma época, fui manoseada por un hombre adulto que pasó por mi lado mientras yo entraba al conjunto donde vivía. Este tipo de situaciones se dio en 2 oportunidades más, aproximadamente a mis 18 y 20 años. Con esa misma edad, es decir, sobre los 16, un día que iba de regreso a casa sola en un bus, después de un ensayo de teatro escolar, un hombre adulto sentado en la silla del lado no tuvo ningún problema en comenzar a realizar actos obscenos y de exhibicionismo dirigidos a mí. Fui víctima de este tipo de situaciones en la calle en 2 ocasiones más, una en compañía de mi hermana y otra en compañía de mi mamá. A mis 20 años, un hombre que se suponía era mi amigo y vecino desde mi adolescencia inventó historias para difamar mi nombre luego de que le dijera en medio de una fiesta que no me interesaba besarlo ni mucho menos tener sexo con él. A mis 23, después de terminar mi carrera de psicología, un general retirado de unos 70 años aproximadamente en ese entonces, me dijo que podría ayudarme a conseguir trabajo si yo accedía a salir con él. A mis 25, un hombre aprovechó que nos encontrábamos en un bus completamente lleno para frotar sus genitales contra mi cuerpo mientras se bajaba del bus. Cuando yo tenía 32 años, pude confirmar que el que era mi esposo en ese entonces llevaba 1 año y medio de sostener una relación con la practicante de su oficina, una joven 10 años menor que yo, 11 años menor que él. Cuando hablé con su familia para contarles lo que estaba sucediendo, el padre de mi ex me responsabilizó por sus acciones porque yo todavía no quería darle un hijo. Luego pude corroborar que durante los 12 años que estuvimos juntos también tuvo una aventura con una compañera de la universidad,
con una prima lejana durante unas vacaciones de verano y con la cual pues siguieron intercambiando correspondencia muy comprometedora hasta después de casados. Y bueno, hubo una historia con otra compañera de trabajo antes de involucrarse con esta practicante. Esto pues bueno, fueron las historias que supe. Después de mi divorcio fui víctima de abuso emocional con todos sus componentes y matices por parte de una nueva pareja. También a lo largo de mi vida y de mi experiencia profesional he conocido mujeres que han sido abusadas sexualmente por hombres por los que no se sentían interesadas, mujeres adultas que fueron drogadas para luego ser manipuladas y casi abusadas, madres y mujeres maravillosas cuyos esposos decidieron que tenían el derecho de acostarse y mantener relaciones con otras mujeres mientras sus esposas cuidaban de su casa y sus hijos e hijas. Mujeres que fueron manoseadas y recibieron miradas y palabras morbosas por parte de sus propios padres porque comenzaron a verse más atractivas al entrar en la adolescencia. Padres que cosifican y denigran con su lenguaje y actitudes a las mujeres, ya sea en términos de capacidad, de valor o sexualmente, en frente de sus esposas y de sus hijas. Mientras crecía, también fui testigo y confidente de diferentes episodios de violencia intrafamiliar ejercidas por hombres, tanto hacia su pareja como sus hijos e hijas, en familias de niños y de niñas cercanos a mí. Siendo adolescente vi cómo mujeres adultas también cercanas eran engañadas y abandonadas por sus esposos, dejándolas completamente solas con la responsabilidad del cuidado y la crianza de sus hijos y de sus hijas. Todo lo anterior es solo un grueso resumen en torno a mis relaciones y mis momentos más difíciles con el género masculino y de historias ajenas pero cercanas que me estremecieron e impactaron de formas distintas. Por otro lado, también tengo que confesar que luego de realizar mi certificación como terapeuta femenina integrativa con Natalia Ospina, me di cuenta de cómo hasta ese momento no había experimentado realmente el significado de la palabra sororidad. Hacer parte de la escuela fue clave en mi proceso de reconciliación con lo femenino y de sanación, luego de ser víctima de una dinámica narcisista con una mujer a quien le tendí la mano y que desde entonces ha buscado hacerme daño a mí, a mi familia y a mi nombre en particular de formas distintas. Puedes escuchar los detalles y mis aprendizajes a partir de esa experiencia en el episodio número 3 de este podcast. Pero hoy te comparto estos fragmentos de mi historia porque quiero que tengas claro que conozco esa sensación que toda mujer ha experimentado por lo menos una vez en su vida, que no es algo que escuché, sino que es algo que ha hecho parte constante de mi vida. Convertirme en madre me sacudió la existencia y finalmente me llevó a comenzar a recorrer un camino de sanación y resignificación de cada uno de estos y de muchos otros eventos de dolor y sufrimiento, porque tenía claro que no quería relacionarme con mi hija desde mis heridas, desde el miedo o el resentimiento, sino desde la armonía, el amor y la libertad. Y te preguntarás, ¿por qué hablar de esto justamente ahora? Bueno, este último año para mí ha sido especialmente difícil de procesar el nivel de deshumanización que hemos alcanzado como sociedad y cómo se sigue intensificando con una velocidad impresionante, entre otras razones, gracias a la viralización de lo que vende en redes. No es mi interés iniciar una discusión antropológica, política, ni mucho menos religiosa, pero lo que están recibiendo las nuevas generaciones de hombres y mujeres es realmente alarmante. Y por supuesto, el mensaje que está recibiendo la sociedad en general sobre lo que representa a una mujer o a un hombre de valor, lo que define que puedas ejercer tus derechos o no, que seas respetado, respetada o acosado y violentado. En mi concepto es simplemente alarmante y ante mis ojos y mi corazón reconfirma la necesidad de hacer mucho al respecto, comenzando por nosotros mismos. Algunos grandes y sonados temas que considero son síntomas claros de esta creciente epidemia de deshumanización son, primero, lo que está sucediendo con el movimiento Tradwife, que promueve la renuncia de la mujer, del derecho
del voto a la mujer, para que sea el esposo quien tome dicha decisión, argumentando que la diferencia de opiniones fomenta la división de los hogares. Este movimiento está liderado, curiosamente, por mujeres influencers estadounidenses, blancas, económicamente autosuficientes e incluso adineradas. CEOs de sus propias empresas, con trajes caros, que deciden usar vestido o falda porque les gusta o lo prefieren, no porque un hombre les dice qué ponerse o les da permiso de hacerlo, que se mueven en la esfera política y que ejercen permanentemente su derecho al voto, a la libertad de movimiento y de expresión sin miedo a ser lastimadas, encarceladas, perseguidas o deportadas. Por otro lado, se encuentra el fenómeno de la manósfera y cada una de las comunidades online y movimientos con cuyo mensaje de hipermasculinidad justifican y promueven de forma directa y explícita la misoginia y el ejercicio de la violencia de género a todo nivel. Justo ahora, este fin de semana, dos de sus más reconocidos representantes, los hermanos Andrew y Tristan Taylor, fueron arrestados en Miami debido a una orden de extradición con más de 38 cargos por violación, tráfico de personas con fines de explotación sexual, agresión con lesiones y otros cargos relacionados con imágenes de abuso infantil y pornografía extrema. Es alarmante saber que el método que utilizaron para explotar a más de 34 mujeres fue vendido como curso a millones de hombres y que sus mensajes y métodos han llegado incluso al público infantil, generando episodios de violencia de género por parte de estudiantes varones hacia sus compañeras y profesoras inspirados en sus prácticas. Muy probablemente también estás al tanto de lo que está sucediendo con las mujeres de Afganistán y este apartheid de género, esta represión sistemática y eliminación también sistémica de sus derechos humanos y con ellos poco a poco de su alma y de su ser. Y alejándome de la violencia de género, no puedo dejar de mencionar la persecución, también sistemática y violenta, cada vez más intensificada de aquellos que se ven distintos y que son discriminados, acosados, atacados e incluso injustamente encarcelados sin que exista una causa real y comprobada más allá de su aspecto, su color de piel, sus rasgos faciales, su acento o su lugar de nacimiento. Y todo esto sin entrar a mencionar las estadísticas sobre violencia de género y las distintas formas de crímenes de odio, entre otras formas de violencia que persisten y se incrementan a pasos agigantados alrededor del mundo. Y resulta que justo mientras le daba vueltas a mi cabeza sobre la pertinencia de este podcast y de lo que quería mencionar, se llega al Mundial de Fútbol y con ello surgen efectivamente muchos aspectos a tratar en términos de violencia y deshumanización del otro, debido, pues por supuesto, a las diferencias, pero me llamó mucho la atención una campaña que surgió en Inglaterra, cuyo slogan este año fue The Other Kick-Off, la otra patada inicial, y cuya imagen es un fondo rojo. Y en el centro, con números y letras blancas, puedes leer 11:37 p.m. Porque como destaca Farah Nazer, directora general de Women's Aid, el silbato final del partido marca el inicio de una situación aterradora y potencialmente mortal, dado que las investigaciones muestran que la violencia doméstica se incrementa en aproximadamente un 38% cuando el equipo favorito pierde y un 26% cuando gana. Esto asociado a las emociones intensas combinadas con el alto consumo de alcohol durante las transmisiones y después de ellas. Y tal vez puedas pensar, pues claro, sí, Carol, todo esto ya es noticia, pero ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto? Y yo te digo que se requiere romper solo un eslabón para romper la cadena. Y si bien eso implica un trabajo personal y profundo, distinto para cada uno de nosotros, sí quiero compartirte algunos planteamientos para que puedas comenzar a considerar perspectivas distintas, reflexionar sobre tu propio camino y el impacto que deja tu recorrido en este mundo. Primero, todos
Todos nosotros somos seres humanos. Ser hombre o mujer, tener piel blanca o morena, ser rico o pobre, haber nacido en Estados Unidos, Colombia, El Salvador o Francia, no nos hace más o menos seres humanos, ni más o menos valiosos. Segundo, nuestro valor no reside en la opinión ajena, en lo que tenemos, en dónde vivimos, a qué círculo pertenecemos o a qué nos dediquemos. Nuestro valor, el tuyo, el mío, es inherente a nosotros desde el primer segundo de nuestra existencia. Se nos otorgó el regalo divino de la vida y eso nos hace valiosos y privilegiados a cada uno de nosotros. Es nuestra tarea disfrutar de este regalo con dignidad y de la forma más armoniosa posible, con nosotros mismos y con todos y todo aquello que nos rodea. Tercero, si eres adulto o adulta y tus acciones lastiman de forma reiterada a otros, los otros no son hipersensibles o exagerados al pedirte que pares o marcar un límite respetuoso. Como adulto, cada una de tus decisiones y acciones son tu responsabilidad. Si escuchas que las personas te piden una y otra vez que dejes de hacer algo porque las lastimas, si cuando alguien no te dice lo que quieres escuchar o no te da lo que quieres recibir, sientes la necesidad de hacerle daño, ojo, eso no es normal y no es culpa de todos los demás por decirte que no. Hay algo que no logras ver en ti, un vacío que esperas que otros llenen, pero que eres tú quien necesita resolver en tu interior, para lo que probablemente puedas llegar a necesitar ayuda de un profesional, porque si supieras hacerlo distinto, seguramente lo estarías haciendo. Y es que estás en todo tu derecho de sentirte frustrado, desilusionado o desilusionada, incluso molesta, pero jamás debes perder de vista que esto no justifica tus acciones violentas, ni mucho menos los ataques consistentes y sistemáticos hacia otros. La necesidad de verse y mostrarse a sí mismo como superior, y este es el punto número 4, esa necesidad de ser el más fuerte, el más adinerado, el que más posesiones y o títulos tiene, el más o la más atractiva, el indispensable, el que más mujeres domina, el que más récords rompe, el que más controla a todos y a todo, no es sinónimo de verdadera fortaleza interna o de evolución ni de crecer. Esa necesidad de ser reconocido como él o la más suele representar el afán de sobrecompensar y de disfrazar ese vacío que quedó en el pasado y que ahora necesita ser llenado permanentemente a costa de todo y de todos. Eso no es sano. Denota una trayectoria de vida, de dolor disfrazado, de bajas habilidades para gestionarse a sí mismo. Es el reflejo de la dificultad de conectarse con el verdadero valor y grandeza interior. Refleja la carencia de esa llama interna que calienta el alma y guía el camino desde esa sensación de bienestar y armonía, por lo que te lleva a apagar o robar luces ajenas para sentirte o sentirse más luminoso o más luminosa. Quinto, me encontré una reflexión estoica que compartió Paula, una vieja amiga, y es que quizá no viniste a levantar monumentos ni a ser recordado por todo, sino algo más simple y mucho más difícil. Hacer el bien mientras estés aquí, dar esperanza, cuidar tus palabras, amar mejor a quienes se cruzan contigo. Te pregunto, ¿qué huella estás dejando en un mundo del que no te llevarás nada? Sexto, ¿cómo romper este ciclo de deshumanización para las generaciones futuras? Como padres y cuidadores, es fundamental tener presente que para que un niño aprenda a hacer algo en la vida, necesita que un otro significativo le muestre cómo se hace, haciéndolo para él o ella y con ellos. Es decir, que para aprender a relacionarse de forma positiva con los límites tanto propios como ajenos, ese niño o niña primero necesita que un otro significativo le defina una estructura clara y respetuosa y que al mismo tiempo sus límites sean respetados. Para aprender a usar su gran voz, primero necesita ser escuchado de forma plena desde el amor y la empatía.
Para aprender a interpretar el comportamiento propio o ajeno a partir de sus estados mentales, primero necesita ser mentalizado por otro. Para aprender a empatizar y a razonar con otros sin perderse en su mundo emocional, primero necesita que un otro significativo muestre empatía con él o con ella. Para aprender a regular sus estados emocionales, primero necesita vivir la experiencia de ser regulado. Para aprender a amarse a sí mismo de forma completa, primero necesita ser visto, aceptado y amado incondicionalmente. Para aprender a adaptarse, recuperarse y salir fortalecido frente a la adversidad o situaciones desafiantes, primero necesita de un adulto significativo que actúe siempre como figura de apoyo, que valide sus emociones, que fomente su autonomía de forma progresiva y que le acompañe y sea modelo de resolución sana de problemas. Para aprender a relacionarse de forma paciente, tolerante, respetuosa, amable, empática, compasiva, consigo mismo y con los demás, primero necesita crecer en un ambiente sano, rodeado de amor y de buenos tratos. En resumen, la deshumanización, que significa privar a una persona o a un grupo de sus cualidades, derechos o dignidad humana, es una enfermedad de nuestra sociedad actual y se esparce a pasos agigantados y a nivel mundial, afectando principalmente a las mujeres, a los niños y a las niñas y por supuesto a las poblaciones menos favorecidas. Todos somos seres humanos y por lo tanto tenemos el mismo valor y derechos inherentes a la vida, a la libertad, a no sufrir maltrato, tener un juicio justo en los casos pertinentes, a tener una vida digna, a vivir en un medio ambiente sano, al desarrollo integral y a la paz. Nuestros niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida plena, a recibir educación y desarrollar sus capacidades, a vivir en un entorno seguro y estar protegidos de cualquier forma de violencia y abuso, a ser escuchados. Tienen derecho a desarrollar y expresar su propio y más auténtico ser. Tienen derecho a divertirse y descansar y a no ser discriminados. Una vida adulta en condiciones normales implica hacerse cargo 100% de sí mismo, es decir, entender que necesito procurarme a mí mismo para estar bien y en armonía conmigo mismo, conmigo misma y con los demás y el mundo que me rodea, y descubrir cómo constituyo un espacio seguro que me honre a mí mientras respeto el ser y la dignidad de los otros para posteriormente poder llevar esto a cabo. Como adultos y especialmente como madres y padres, son dos los eslabones que podemos comenzar a romper ahora para romper este ciclo de deshumanización. El primero, la forma en la que nos interpretamos y nos relacionamos con nosotros mismos. Y la segunda forma es la forma en la que interpretamos y nos relacionamos con la infancia. Podemos haber normalizado vivir en la culpa y la culpabilización, el miedo y la victimización, el resentimiento, la rabia, el rencor, el desprecio hacia los demás y hacia mí mismo, y actuar y relacionarnos movilizados por dichos estados emocionales. Pero eso no es normal, no es sano. Todo esto, estas formas, es un síntoma de trauma y requiere un trabajo personal para comenzar a sanar y resignificar la propia experiencia y la forma en la que interpretamos y experimentamos todo en la vida. Somos 100% responsables de las personas que decidimos ser para las nuevas generaciones y lo que les entregamos. Como padres, cuidadores y modelos, les entregamos a través de las interacciones cotidianas las semillas de lo que será cultivado durante su infancia y su adolescencia y lo que cosecharán más adelante en su vida adulta para luego multiplicarlo en el mundo. No es posible hablar de crianza sin hablar de la clase de adultos que somos en torno a la infancia y a la adolescencia, por supuesto, y qué tipo de trato les estamos otorgando. Y no es posible analizar el dolor de la sociedad actual y encontrar una solución
sin analizar el tipo de crianza que hemos recibido, el impacto de la misma y las formas de sanar y hacernos cargo como adultos para mitigar el dolor y sufrimiento actual en nuestras vidas, al igual que para romper las cadenas transgeneracionales de las mismas. La suma de nuestra determinación, la tuya, la mía, la de todos nosotros, para hacernos estos planteamientos y poner nuestra semilla y abono sano, poco a poco nos permitirá comenzar a delinear y a construir un mundo diferente cada vez más respetuoso, inclusivo, más sano, amoroso, armonioso y poderoso para todos. Si esto te resonó, si algo del contenido de este podcast te tocó, tienes dudas o necesitas ayuda y no sabes cómo empezar a hacerte cargo, puedes contactarme a través de mi cuenta de Instagram Creciendo con Emma o a través de mi correo vidaycrianzaconsciente@gmail.com. No dudes en preguntarme sobre mis asesorías y talleres. Recuerda estar atento a la emisión de este podcast y del contenido de mis redes, donde te compartiré información valiosa sobre cómo vivir, relacionarte y sobre todo cómo criar y cuidar a los niños y niñas de tu infancia con la lógica del amor. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale like a este episodio y compártelo para seguir esparciendo juntos y juntas semillas de amor y conciencia. Gracias nuevamente por estar del otro lado, por apoyar mi contenido y mi trabajo y especialmente por querer ser parte del cambio que anhelas ver en el mundo. Un abrazo de luz para ti y para los tuyos. Hasta pronto.